Hola, bienvenidos a la segunda parte de la clase de metamodelo del lenguaje. Antes de comenzar vamos a recordar brevemente lo que tratamos en la primera parte. Hablamos sobre la fundamentación del metamodelo basado en el principio de la PNL, que el mapa no es el territorio. Comprendimos cómo vemos e interpretamos la realidad según nuestro mapa mental, que está formado por los sentidos, el lenguaje, los filtros, los valores y las creencias. Vimos también cómo la información pasaba de la estructura profunda, que es la estructura interna, a la superficie, ¿sí? a lo externo, y lo que sucedía en ese traspaso, es decir, que omitíamos, distorsionábamos y generalizábamos. Y además dimos algunos ejemplos como para comprender esta teoría. ¿Sí? Eso en líneas generales es lo que vimos en la parte 1. Bien, como les prometí, vamos a ver la clasificación del metamodelo. Mediante una serie de preguntas que hacemos a la persona, tratamos de ver si lo que nos está diciendo con palabras es realmente lo que nos quiere decir, ¿sí? Sabemos que las preguntas, también llamadas desafíos, lo que nos sirven es para reconstruir, de alguna manera, el pensamiento de la persona, lo que está en la estructura profunda. En esta lámina vamos a ver cómo se clasifica. Ya sabemos que son las 3 categorías antes mencionadas, pero a la vez, según los autores, esto puede variar, tienen submodalidades, es decir, hay 12 patrones que están agrupados en estas 3 categorías. Ahora vamos a analizar estos 12 patrones y para ello vamos a plantear la situación en la que se produce. ¿Sí? Si bien ustedes van a tener, digamos, la definición, que ya también la tienen en el material teórico, lo que vamos a tratar de hacer es, mediante ejemplos, poder entender cómo quitar a la persona de esa distorsión. Empezamos por la clasificación de las omisiones o eliminaciones, ¿sí? Dando los ejemplos de cada caso y como mediante las preguntas, llamadas desafíos, logramos obtener la información omitida. La omisión simple. En la omisión simple se omite información clave en la frase. Falta el objeto o complemento de la frase. Y cuando preguntamos, cuando desafiamos, lo hacemos para saber cuál es el objeto o complemento de la frase, es decir, encontrar la información relevante que nos está diciendo. Otro ejemplo podría ser, no me aceptan. ¿Qué es lo que sientes que no te aceptan? Estoy enfadado. ¿Qué es lo que te enfada? Algunos autores le llaman falta de índice referencial, otros sustantivo no especificado. Lo importante es saber que no se identifica el sujeto activo de la acción, es decir, se elimina quién o qué cosa hace concretamente la acción. El objetivo es descubrir quién es o qué realiza. Otros ejemplos podrían ser, la gente dice que no es posible. ¿A qué gente te referís? ¿Quién concretamente dice que no es posible? O ellos no lo conseguirán. ¿Quiénes son ellos? Me han arruinado la vida. ¿Quién te ha arruinado la vida? Verbo no especificado o verbo inespecífico, ¿sí? Tiene que ver con que los detalles de la acción no están definidos. No se detalla en qué consiste dicha acción. Lo que hacemos es preguntar para tratar de definir cómo ocurre la acción o el proceso. Alguien dice, no me gusta cuando me mira así. ¿Cómo te mira? ¿Qué concretamente no te gusta cuando te mira? O me molesta su actitud. ¿Qué es lo que tiene en su actitud que te molesta? Estoy enfadada. ¿Con quién estás enfadada? En este caso, en la omisión comparativa, la persona hace comparaciones o exagera y no especifica los términos de la comparación. Mejor que peor, fácil, difícil, más o menos, bueno o malo. Y lo que hacemos es preguntar para saber cuáles son los 2 elementos de la comparación. ¿Sí? El azul es mejor. ¿Comparado con cuál? Es mejor así. ¿Es mejor con respecto a qué? Esto es lo más difícil. ¿Lo más difícil comparado con qué? ¿Cuáles son las otras opciones?
Algunos autores le llaman juicio, otros le dicen ejecución perdida. Lo importante es saber que la persona realiza una afirmación o un juicio de valor, pero no menciona quién lo emitió, ¿sí?, ni qué criterio se utilizó para determinar ese juicio. Los refranes, por ejemplo, representan ejecuciones perdidas. Preguntamos para recuperar la fuente original o hacer ver a la persona que está afirmando algo sin base ninguna, es decir, ¿quién lo dijo? Un ejemplo podría ser: los hombres no lloran. ¿Quién dice eso? ¿En base a qué decís que los hombres no deben llorar o no lloran? Es evidente que debemos hacerlo así. ¿Quién dice que es evidente? ¿Para quién es evidente? Bien, vamos con la segunda categoría y vamos a recorrer las diferentes submodalidades de las distorsiones. Entendemos que la persona hace interpretaciones distorsionadas sobre algo que sucedió o que podría suceder. Así se producen fenómenos como vemos en los ejemplos de lectura mental, modelo causal, ¿sí? Un ejemplo puede ser: si llueve me resfrío. Mi jefe no me habló hoy, seguro que está enojado. ¿Se entiende? De alguna manera estamos distorsionando un hecho concreto, dando una interpretación que no sabemos si es cierta. En este caso, vamos a trabajar sobre la normalización o nominalización. Es cuando transformamos, como decía antes, un proceso en un nombre. Es decir, un verbo en un nombre. Es la utilización de palabras abstractas que conllevan generalmente un significado muy subjetivo. Y la idea es cómo llevar a la persona de esa abstracción a algo concreto. Quiero ser feliz. ¿Pero qué es para vos ser feliz? La comunicación con mi pareja es mala. ¿Y cómo considerarías que la comunicación es buena? ¿Sí? En vez de pensar en este caso en los no, pensaríamos en los sí. Bueno, este es el que todos caemos, la lectura mental. La persona realiza una afirmación basándose en la experiencia interna de otra persona. Cuando hablamos de experiencia interna, hablamos de los sentimientos y pensamientos de esa persona, ¿sí? Es decir, se realiza una afirmación basada en lo que se cree saber de otra persona. Y cuando intentamos preguntar mediante el metamodelo, la respuesta es: yo lo conozco, yo sé cómo es. Bien, lo que hacemos, insisto, es preguntar para hacer ver a la persona que solo puede hablar de lo que ella piensa o siente, no de lo que piensan los demás. Ahí tienen los ejemplos en la diapositiva. Bueno, causa y efecto o modelo causal. La persona expresa una relación de causa y efecto, es decir, entre X e Y. X produce, Y hace que, causa que, provoca, me pone. Bien, es decir, se relaciona una causa externa con un efecto concreto hacia la persona. Y preguntamos para identificar cómo se da esa relación entre causa y efecto. Vamos con un ejemplo. La corrupción es indigna. ¿Qué es concretamente lo que te indigna de la corrupción? Los días nublados me ponen triste. ¿Qué es concretamente lo que te pone triste de los días nublados? Bien, equivalencia compleja. Es cuando atribuimos a una conducta un significado. Es decir, X significa Y. También todos caemos en esta. Es una característica también del ser humano. Es decir, estamos relacionando dos experiencias distintas. Lo que hacemos es desafiar, preguntar, para verificar la validez de la relación establecida en esa equivalencia. Vamos con un ejemplo. Es un antipático, no me mira. ¿Todas las personas que no te miran son antipáticas? ¿Quiere decir que si alguien no te mira es antipático? Me engaña porque me ha regalado flores. Si alguien regala flores a otra persona, ¿quiere significar que la está engañando? Bien. Y por último, llegamos a las generalizaciones. En ella la persona filtra sus experiencias solo considerando aquellas evidencias que confirman una regla general y evitando considerar los matices. ¿Sí? Esto de blanco o negro, los grises no existen.
vamos a ir con cada una de sus clasificaciones. Cuantificadores universales. Son, como ya sabemos, generalizaciones que realiza la persona sin hacer excepciones. Es cuando decimos todo, nada, nadie, siempre, nunca. De alguna manera solemos exagerar, ¿sí? O especificar erróneamente. Otros ejemplos, además de lo que está en la diapositiva, podrían ser: todo el mundo me odia. ¿Todo el mundo? ¿Yo también te odio? No sé hacer nada. Bien, no sabes hacer nada. ¿Y qué me decís de, y demostrarle a la persona alguna cualidad que tenga en el hacer? Los operadores modales. En los operadores modales las personas damos normas y limitaciones a nuestro comportamiento o al del otro. La mayoría de los autores consideran que existen dos tipos, nosotros vamos a ver tres, pero vamos a seguir el orden de el operador modal de necesidad. Representan obligaciones de las que se derivan consecuencias. O sea, es como obligarme a hacer algo porque si no voy a verme perjudicado. O es lo que tengo que hacer obligadamente para no sentirme mal. Como les decía, las consecuencias de esto son estados de ánimos, ¿no? Pero bueno, las palabras que se utilizan en este operador son debo, tengo que, necesito, tendría, intentaré. Y lo que tenemos que tratar de hacer para que la gente no se sienta así obligada es identificar qué ocurriría si no logra dicha obligación. Un ejemplo podría ser: tengo que caerle bien a Luis. ¿Y qué pasaría si no le caes bien? ¿Qué es lo que te obliga a que le caigas bien? Los operadores de posibilidad. Estos tienen que ver cuando la persona indica que está limitada o tiene pocas opciones. Dice: es imposible, no puedo, soy incapaz, es mucho para mí. ¿Sí? Lo que hacemos es preguntar para detectar qué le impide a la persona actuar. El objetivo es identificar el origen de esa norma o limitación y las consecuencias del incumplimiento de la misma. Porque muchas veces imaginan lo peor, una visión catastrófica si no lo hacen, y en realidad no lo es así. Entonces, un ejemplo podría ser: no puedo ir solo. ¿Y qué pasaría si vas solo? ¿Qué te impide ir solo? No puedo relajarme. ¿En qué circunstancias no te puedes relajar? ¿Quién te impide relajarte? Bueno, como decía anteriormente, la mayoría de los autores considera que hay dos operadores modales, pero hay uno que a mí me interesa, que es el de preferencia, por eso lo vamos a tratar. En esta categoría se incluyen las afirmaciones que implican un deseo o una preferencia, ya sea positiva o negativa. Es decir, cuando una persona manifiesta sus deseos o elecciones y queremos encontrar el motivo de la preferencia. Les doy un ejemplo. A mí me gustan las rubias. ¿Qué hace que te gusten las rubias? A mí no me agrada ese alumno. ¿Qué hace que no te agrada ese alumno? ¿Para qué me voy a arriesgar? ¿Qué te hace preferir no enfrentar el desafío o la situación? Es decir, estamos preguntando además para encontrar las consecuencias de preferir que sí o que no. Bien, llegamos al final de las clasificaciones, a esta segunda parte. En la próxima y última parte de la clase de metamodelos vamos a aprender cómo el metamodelo nos puede activar creencias tanto positivas como negativas. Además, hablaremos sobre algunas sugerencias sobre cómo aplicar el metamodelo con nosotros y con los demás, y aprenderemos cómo identificar en nosotros las creencias limitantes. Nos vemos prontito, hasta la próxima clase.